Saludos, bienvenidos a un nuevo encuentro digital desde aquí las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy nos centramos en comisiones obreras en el ámbito regional, a caballo también con el provincial y enseguida van a entender por qué. La fecha del 7 de abril es señalada en el calendario de las comisiones obreras de Castilla-La Mancha. Ahí tendrá lugar el congreso en el que se va a producir oficialmente la renovación formal, organizativa, estructural de ese sindicato. Ya José Luis Gil había anunciado en su momento, hace unas semanas, que no iba a optar a la reelección y hace poquitos días también conocíamos ya de manera oficial que hay un candidato oficial con el apoyo además unánime de los 21 miembros del Comité Regional de Comisiones Obreras que va a optar a ese cargo. Creo que un reto personal, pero sin duda un aliciente en la carrera de todo un sindicalista que lleva trabajando por esto muchísimos años aquí cerquita de nosotros en Albacete. Hablamos con Francisco de la Rosa, que es, como les digo, pues ese candidato que va a optar el 7 de abril a ser secretario general regional de las comisiones obreras. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, bien hallado y nada más y nada menos, ¿no? Un pedazo de reto. La verdad es que para un sindicalista de comisiones obreras creo que hay pocas cosas que pueden hacerle sentir más orgulloso que el poder optar y además contar en principio, si no de manera unánime y nunca con un cheque en blanco, sí, pues poder contar en principio con un apoyo generalizado del conjunto de la organización, más allá de que la propia democracia de nuestro sistema pues puede perfectamente situar en el camino uno o más candidatos, porque creo que en esto nunca hay que tener ni prepotencia ni presunción de que las cosas no pueden pasar. Yo creo que he dado un paso y creo que lo he hecho consciente. Esto es una decisión que se toma siempre en el ámbito primero de lo personal, después contando con tu gente. Y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente hemos iniciado esta aventura que me llena de orgullo, pero que evidentemente también me llena de una gran responsabilidad, porque esta es una organización muy importante y uno evidentemente tiene que trabajar muy duro para al menos situar a las comisiones obreras de Castilla-La Mancha en el mismo sitio en el que están ahora mismo, y no es nada fácil porque, bueno, pues José Luis, mi antecesor, creo que ha sido un muy brillante sindicalista y ha hecho una labor, bueno, que yo creo que pasará no solo a la historia del sindicato, sino también a la historia de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, porque ha jugado un papel decisivo en favor de los trabajadores y de las trabajadoras. Francisco, usted no es un hombre que se achique ante los retos, más bien todo lo contrario, pero ¿en qué momento tuvo claro? Dice que primero lo sopesó en lo personal, en lo familiar. ¿En qué momento tuvo claro que ahora había que dar ese paso en el camino profesional? Bueno, esta es una decisión que se toma con muchísimo tiempo y es una reflexión que se va haciendo, insisto, primero en lo personal, porque la verdad es que quizá lo peor es que tenemos una región muy grande. Creo que querer ser secretario general de Castilla-La Mancha implica necesariamente hacer miles de kilómetros y visitar a miles de personas. Yo no creo que se pueda intentar dirigir una organización sin tener en cuenta que el contacto es necesario. Uno no puede encastillarse en una urna de cristal y pensar que ser secretario general es solo tener una representación institucional más o menos brillante, ¿no? Sino que aquí hay que pisar la grasa del taller, hay que ir a la empresa, hay que meterse en el conflicto. Los que me conocéis durante tiempo sabéis que nunca me ha gustado estar ajeno al conflicto, porque nosotros vivimos de intentar solucionar los conflictos de la gente y estamos aquí para intentar conquistar o reconquistar los derechos que se nos han arrebatado o aspirar legítimamente a alcanzar unos nuevos. Eso, desde luego, no se hace desde un despacho, desde una moqueta, sino que se hace en la calle. Por eso, pues uno lleva mucho tiempo dándole vueltas a eso y decía, quizá lo peor es pues tener un niño pequeño y pensar que uno lo va a ver más bien poco, ¿no? A partir de ahora, los temas personales son y tienen también su peso. Pero la verdad es que el reto lo asumo con muchísima pasión y efectivamente, quizá de manera inconsciente, pues no me he arrugado, he tomado la decisión de presentarme, en primer lugar contando con mi gente, con la gente que me rodea en el ámbito sindical y posteriormente con el resto de la organización. Siempre con el consenso de mi secretario general, de José Luis Gil, y a partir de ahí pues empezar a caminar.
bueno, es un proyecto ilusionante, muy ilusionante. Es un reto además seguramente muy difícil y un camino que estará lleno de curvas, pero nosotros creo que tenemos que jugar un papel sociopolítico porque así estamos llamados y porque ese es nuestro ADN, y creo que bueno, pues, tenemos que dar el do de pecho. Yo afortunadamente cuando tomo la última decisión es porque estoy convencido de que voy a estar de gente mucho más lista que yo. Los éxitos suyos pues seguramente serán también míos, porque creo que sería un gravísimo error pensar que esta organización se puede dirigir solamente con una persona. Yo quiero rodearme, y estoy seguro de que al final lo conseguiré, de un montón de personas, hombres y mujeres importantes, con una trayectoria sindical, que me van a hacer mucho más fácil esto, pero que sobre todo van a ser tremendamente útiles para esta organización, que tiene todavía mucho que decir. El momento también hace más atractivo el reto ahora mismo, el momento sociopolítico, como usted dice, que vivimos, hace que sea como un aliciente el intentar pues subirse a ese carro de trabajar por conquistar cosas, porque era algo que no hace mucho tiempo pues parecía casi imposible, era muy trabajoso, pero quizá ahora esa opción de que sí parece ser posible al menos ir dando pasos en ese sentido de ir recuperando lo que se ha perdido, lo hace todo más atractivo ahora. Bueno, el momento es cuando llega el Congreso. Nosotros tenemos, en primer lugar, una limitación de mandatos, lo cual creo que desde el punto de vista de lo democrático, en el ámbito interno es lo más saludable. Yo creo que una organización tiene que renovarse necesariamente. Nosotros tenemos una limitación de 3 mandatos, aparte de que yo agoto también mis 12 años en Albacete, también lo hace José Luis, y por lo tanto el momento en el tiempo era este, ¿no? Tampoco sabíamos cuál iba a ser hace 4 años el escenario que iba a dibujarse en el ámbito regional desde el punto de vista político, pero también sabíamos que habría que afrontar un cambio, si no el 7 de abril, pues igual el 2 de mayo. La fecha hace 4 años no estaba fijada, pero sí sabíamos que en el año 2017 había que cambiar las estructuras y la dirección del mismo. Si lo hace más atractivo, a pesar de la casualidad o la coincidencia, bueno, yo te diré que sí, porque creo que vivimos un momento apasionante, no digo fácil, creo que es un momento muy complicado, pero es el momento en el de afrontar realmente, coger al toro por los cuernos y tirar para adelante. Yo creo que no solo es un momento apasionante para los sindicalistas, que lo es, sino también para los políticos. Yo creo que ahora es cuando están llamados a ser políticos de verdad, lo que quieran intentar gobernar. Yo creo que los ciudadanos solo van a depositar su confianza entre todos aquellos y aquellas que sean capaces de darle lo que los ciudadanos quieren. Yo creo que se acabaron los tiempos de las mayorías absolutas, del pasotismo social, incluso de la indiferencia, ¿no? Yo creo que con más o menos participación, yo creo que la sociedad está demandando un cambio radical. De hecho, pues hay un ejemplo muy cercano en el Ayuntamiento de Albacete o en la propia Diputación, donde es necesario el consenso de varios grupos políticos para conseguir sacar adelante unos presupuestos, un proyecto. Yo creo que los políticos empiezan a ser conscientes de que esto hay que hacerlo ya de otra manera, porque los ciudadanos reclaman hacer las cosas de otra forma. Desde un punto de vista sindical, yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura para volver a situar el mundo del trabajo en el primer plano del debate y de la discusión. Para mí el primer gran reto será volver otra vez a decirle a la sociedad que ser trabajador es lo que más dignifica al ser humano. Creo que ser ciudadano de primera clase solo pasa por tener un trabajo digno y un trabajo decente, y en este país, en esta comunidad autónoma o en esta provincia, en esta ciudad, ya hay más de un tercio de la población que no vive dignamente, que está rondando, bordeando incluso por debajo de los niveles de pobreza. Mientras los trabajadores sean pobres, se sientan pobres y no tengan derechos, va a ser muy difícil que esta sociedad se recupere. Por lo tanto, es un momento apasionante, coincide con nuestro cambio, y seguramente yo, si me apuras, eso me hace que sea un reto mucho mayor, porque creo que es el momento de recuperar derechos y es el momento de la gente. Lo dicen algunos partidos de nuevo cuño, de nueva creación, pero creo que en ese sentido es cierto, ¿no? Yo creo que ahora toca hacer política con mayúsculas, y creo que el sindicato tiene el reto de volver a situar a los trabajadores en el primer orden. Creo que no hay un solo empresario que valga más que un trabajador, y yo creo que hasta ahora había grandes diferencias entre diferentes clases sociales, porque a pesar de lo que nos digan, las clases sociales siguen siendo una realidad, y la clase trabajadora es la inmensamente mayoritaria y seguramente ha sido la más maltratada en los últimos 10 años. Eso hay que cambiarlo.
Por tanto, uno de los principales objetivos es poner en valor esa figura del trabajador para la sociedad. ¿Esto cómo se consigue, sobre todo a la hora de incentivar o de fomentar la movilización en los trabajadores? Porque es cierto que vivimos últimamente en unos tiempos en los que poco a poco esa capacidad de movilización se ha ido como diluyendo, a veces porque tenía represalias, a veces porque incluso se ha legislado en contra de esa movilización. Por muchísimos factores eso ha ido quedándose en el camino. Pero la movilización, en definitiva, es una de las herramientas más fundamentales para que haya luego resultados, sobre todo a nivel social y laboral. ¿Cómo se le dice a los trabajadores, en primer lugar, a esos a los que quiere poner en valor, que la movilización sirve y que es necesaria para ir recuperando lo que se ha perdido? Pues mira, desgraciadamente, porque no creo que haya sido algo para sentirse especialmente orgulloso a nivel social, quiero decir, desgraciadamente los últimos 6 años, 8 años, han sido los años de mayor número de movilizaciones si los comparamos incluso con toda la historia de la democracia. Bueno, no hay sino que recordar que hemos tenido 3 huelgas generales casi consecutivas por 2 reformas laborales que han sido seguramente las reformas laborales más dolorosas, sangrantes y discriminatorias para con los trabajadores y las trabajadoras. Si hiciéramos caso a las hemerotecas, si nos echáramos un vistazo hacia atrás, veríamos que se ha movilizado la gente de sanidad, la gente de educación, la gente de servicios sociales, la gente en las calles. Ha habido grandes movilizaciones por todo tipo de cosas. Creo que ha sido tanto el rodillo que han querido pasar por encima de la gente, donde los bancos se han rescatado a sí mismos a costa de la miseria más grande por parte de ciudadanos humildes. Los ciudadanos lo han pasado tan mal, han sido tan pisoteados que han tenido que salir a la calle de manera muy... Yo no recuerdo, llevo 25 años directamente implicado con el sindicato, afiliado a unos cuantos más, y yo no recuerdo concentraciones de gente tan grandes como las que hemos vivido en los últimos años. Al final de todo esto, yo creo que la peor praxis política que se podía hacer, que la ha hecho desgraciadamente el Partido Popular junto con sus aliados, los grandes bancos y las grandes fortunas, pues han conseguido introducir en la cláusula de cualquier contrato de trabajo una cláusula que no está escrita, pero que es una realidad, y es la cláusula del miedo. Los trabajadores, después de todo lo que han pasado y después de la miseria a la que se han visto sometidos, no olvidemos que hace apenas 4 años el desempleo en Albacete y en Castilla-La Mancha estaba por encima del 30%, es decir, 1/3 de la población que estaba en condiciones de trabajar no podía hacerlo. Y del restante, pues casi un 35% tenía ya contratos que en el mejor de los casos no superaban las 7 horas de jornada a la semana. Es decir, una precarización del empleo que transformó completamente el panorama laboral y que sobre todo introdujo el miedo entre la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es recuperar la ilusión y hacer perder el miedo. Yo creo que hay muy pocas cosas que tengamos que perder en la actualidad. Yo creo que un joven que acaba de terminar su carrera, que está sobradamente preparado, no puede tener miedo porque sabe que sus opciones son el trabajo miserable o el exilio para buscarse la vida en cualquier otro lugar, con lo que eso conlleva, ¿no? La pérdida de masa gris que estamos perdiendo y la pérdida ya casi de 2 generaciones para el futuro de este país. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es intentar rescatar a esos ciudadanos de ese miedo y volverlos a situar en la senda de la negociación. Yo creo que si son inteligentes, la patronal sabrá entender que ahora todo esto no pasa por volver a dar un nuevo apretón de tuerca, que este nuevo escenario no puede durar eternamente, que al final toda cuerda que se tensa demasiado termina por romperse y que por lo tanto hay que cambiar. Yo no invito a la gran movilización, pero sí invito a la revolución diaria y cotidiana para que cambie la mentalidad de las personas. Los hombres y mujeres de esta tierra creo que tenemos todo el derecho del mundo a reivindicar ahora todo aquello que se nos ha quitado. Yo creo que ahora nos toca a nosotros ser rescatados, como en su día lo fueron las grandes entidades financieras. Todos los miles de millones que tengan que invertirse en recuperar la economía pasarán necesariamente por recuperar la economía de los bolsillos más humildes. En una tierra como la nuestra, donde por desgracia no son muchas las grandes empresas, ni mucha la distancia que hay entre la balanza de pagos de lo que se consume y de lo que se exporta, yo creo que aquí vivimos del consumo interno
y recuperar nuestra economía necesariamente pasa por recuperar ese consumo interno. Y eso solo pasa, valga la redundancia reiterada, porque los trabajadores recuperen poder adquisitivo. Por lo tanto, ese es el reto, ¿no? Volver a situar la dignidad de los trabajadores en primer término y decirles que es el único camino posible, que a los trabajadores nunca se nos ha regalado nada, que el propio Estatuto de los Trabajadores fue una conquista de los primeros años de la transición y de la democracia, que ya nos gustaría tener aquel Estatuto de los Trabajadores hoy en vigor, que cada una de las pequeñas o grandes reformas que se han hecho en este país se han hecho para recortar un poco y cada vez un poco más los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y por lo tanto yo creo que ahora, por ejemplo, toca hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores y volver a recuperar esos derechos perdidos, o por aquello de evitar la nostalgia, no recuperar lo perdido, sino conquistar nuevos derechos. Es decir, más que volver al estatuto de hace 20 años, construir un nuevo estatuto que nos lleve a 50 años para adelante, ¿no? Este reto, de manera que Comisiones Obreras siempre, desde el nacimiento, ha sido un sindicato políticamente independiente, pero muy pendiente de todo lo que sucedía a nivel político y sobre todo trabajando porque los cambios sociales, en definitiva, se consiguen a través del instrumento de la política, y esa siempre ha sido una de las principales defensas de Comisiones Obreras de cara al resto de la sociedad. Pero en este sentido, ahora cree que hay un mejor ambiente o que todo es más propicio políticamente hablando para que el papel del sindicalismo vuelva a tener la repercusión y sobre todo la consideración que tenía en esos tiempos en los que usted decía que se conquistaron aquellos logros. Bueno, la verdad es que yo creo que algunos han teorizado que todo aquello que no aparece en televisión no existe, que independientemente del trabajo que realice una organización o una persona a título individual, solo se pone en valor si realmente tiene un eco social. Yo creo que en esa teoría los que están afincados en pensar que, bueno, que es mucho mejor el sistema que ellos defienden que cualquier otro, pues han teorizado que es mucho más fácil hacernos desaparecer. Yo creo que independientemente del eco que hemos podido tener en los últimos años, es verdad que de una manera desigual, ¿no? Todos los medios nos han tratado mal, ni mucho menos, ¿no? Hay algunos, como por ejemplo el vuestro, que ha mantenido esa llama encendida, o al menos ha intentado ser objetivo a la hora de situar qué cosas se hacen o qué cosas se hacen en la sociedad y qué peso pueden tener unas y otras, ¿no? Desde un punto de vista lo más objetivo posible. Pero yo creo que hay gente que ha estado empeñada en hacernos desaparecer por aquello de que, bueno, es una buena manera de intentar que todo pierda su importancia. Es verdad que nos han hecho pasar por tiempos difíciles, pero el sindicato ha sobrevivido bien fundamentalmente porque estaba enraizado en los centros de trabajo y con los trabajadores. Hemos perdido afiliación, es verdad, pero no hemos perdido la que ellos imaginaban, sino que estamos en unos niveles muy altos. Yo creo que no hay ninguna organización en este país que se nos acerque ni con mucho a los niveles afiliativos que nosotros tenemos. Pero si hablamos de representación sindical, que viene regulada en el Estatuto de los Trabajadores y en la propia Constitución española, Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha está por encima del 50% de representación. Hay más de 7 millones de trabajadores que todos los años que hay año electoral votan a Comisiones Obreras y lo sitúan en una figura legal que se reconoce también en una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que nos sitúa como sindicato más representativo. Y eso es una figura legal, no es una forma de hablar que nos da derecho a la negociación, por ejemplo, o de la negociación de colectivo, a estar presentes en el diálogo social o en el Pacto de Toledo. En ese sentido, a pesar de que algunos se han empeñado, no hemos desaparecido y por lo tanto nuestra capacidad para poder hacer cosas pues sigue absolutamente igual. Yo creo que estarán con nosotros o negociando con nosotros quienes quieran estar. Nosotros jamás hemos rehuido la negociación, ni por nuestra condición de ser un sindicato que se afinca decididamente en la izquierda, hemos hecho dejación de nuestra responsabilidad a la hora de negociar con un alcalde por el hecho de que sea de otro partido político, independientemente de que sea de derechas o de izquierdas. Estamos condenados a entendernos con nuestros interlocutores naturales, condenados entre comillas, porque a veces hay un diálogo fluido, como no puede ser de otra manera, con las asociaciones empresariales, porque hemos nacido para negociar y para acordar con el conjunto de agentes sociales que tienen el mismo legítimo derecho que nosotros a estar en la vida pública y también con las administraciones y con los partidos políticos. Por eso, y aunque yo, lamentándolo mucho, tengo que decir que los avances que se han hecho en esta sociedad para los trabajadores siempre se han hecho desde partidos de la izquierda,
Desgraciadamente no puedo decir, y ojalá alguien me rectifique, que se haya hecho ni un solo avance de derechos desde un gobierno de derechas, pero bueno, yo no descarto que en el nuevo escenario pues la inteligencia política haga que también eso pueda ser una realidad hoy en día. Quizá ese escenario, como decías, sea más propicio a que desde el diálogo social seamos capaces de construir cosas. Yo lanzaba un reto el otro día, primero al presidente de la patronal de la CECAM en Castilla-La Mancha, ¿por qué no firmar un gran acuerdo sobre negociación colectiva en Castilla-La Mancha? Aunque fuera el primero, ¿no? Aunque tuviera menos cosas de las que a todos nos gustaría, ¿por qué no ser capaces de empezar a marcar reglas del juego, ¿no? Y al gobierno regional le digo exactamente lo mismo, pero es que también se lo digo al Partido Popular. ¿Y por qué no ha sido así hasta ahora? Bueno, yo creo que ha sido mucho más fácil, desde un punto de vista político, que me perdonen el atrevimiento, situarse en la oposición o en el gobierno, ¿no? Estar en un gobierno con mayoría absoluta es relativamente fácil. Yo creo que, visto con distancia, igual ha sido más complicado de lo que nos imaginábamos, ¿no? Pero parece que en principio, cuando alguien goza de mayoría absoluta, no tiene la obligación de negociar con nadie y por lo tanto tiene la total libertad de desarrollar sus políticas a su antojo. Yo creo que eso no ha sido excesivamente bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Ahora hay que hacerlo de otra manera, sin lugar a dudas. Yo creo que ahora hay que reflexionar que los equilibrios van a ser otros muy distintos y que las mayorías absolutas serán algo que pasarán muy raras veces y por lo tanto, para llegar a un acuerdo, a un gran acuerdo que beneficie a la mayoría de la población a la que uno se presenta para gobernarles, pues tiene que hacerse apoyándose en otras fuerzas políticas y desde luego las fuerzas políticas no van a estar equilibradas al 50% entre la derecha o la izquierda. Bueno, hay un centro muy amplio que a veces uno no sabe dónde termina y dónde empieza la derecha o la izquierda. En definitiva, yo creo que los partidos políticos que quieran aspirar a gobernar van a tener que sentarse a negociar con todo el mundo, sobre todo si quieren seguir teniendo el respaldo de los ciudadanos, porque a veces los ciudadanos ya empiezan a no entender por qué les está pasando todo eso que les está pasando y por qué los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo o incluso son capaces de repetir 3 veces unas elecciones generales por aquello de que no es posible el equilibrio perfecto para gobernar, ¿no? Decía también hace pocos días que el interlocutor natural del sindicalista ha de ser el empresario. ¿Siempre ha sido así o casi nunca ha sido así? Casi siempre ha sido así. Lo que pasa es que yo creo que siempre ha habido un intento de que existiera un plano de desigualdad entre el empresario y el trabajador. Yo creo que se ha avanzado. Yo tengo que hablar bien en general de la relación que, por ejemplo, en Albacete se ha tenido con FEDA, ¿no? Y con sus diferentes presidentes. Yo creo que hemos sabido entender, porque ya son muchos años, que la negociación colectiva era una herramienta imprescindible para las empresas y para los trabajadores. Que todos conozcan las reglas del juego en eso tan complicado que se llama las relaciones laborales, pues es fundamental. Una empresa no puede ser más competitiva si no tiene unas reglas del juego que marquen cuáles son las líneas rojas que no debe atravesar nadie, porque la competencia desleal es lo peor que puede pasarle a un sector productivo, sea el que sea. La negociación colectiva es un elemento que equilibra y que da condiciones de igualdad para que sean otros los elementos que pongan en valor a un empresario frente a otro, ¿no? Elementos pues, tan rara avis a veces como era la I+D, la nueva inversión, el nuevo proyecto empresarial, pero que en ningún caso la competencia estuviera en algo tan miserable como el factor salario, ¿no? Porque quien quiere competir o hacer su empresa competitiva en función del salario que le paga a sus trabajadores, ese difícilmente va a llegar muy lejos en el mundo. Yo creo que en eso las asociaciones empresariales poco a poco han empezado a entender y los diferentes sectores de la patronal que ese no era el camino. Otra cosa bien distinta es lo que yo opino, y sálvese que pueda, a veces de la democracia interna en las empresas. Yo creo que a pesar de llevar tantos años de democracia, creo que la democracia en las empresas todavía no ha terminado de aterrizar como debiera. Y digo esto con todo el dolor de mi corazón, porque creo que hubiera sido algo muy saludable para la provincia de Albacete que hubiéramos tenido ese principio como muy claro, ¿no? La participación real de los trabajadores en el desarrollo de la actividad empresarial sería un espaldarazo definitivo para nuestras empresas. O sea, yo a veces me plantean en la negociación colectiva, el otro día creo que se planteaba desde la propia CECAN, que por qué no los salarios podían estar vinculados a la productividad. Y yo jamás me ha puesto, y que las veces que se me ha propuesto con la boca pequeña, es verdad, ese término, yo siempre lo he aceptado a buen grado, siempre les he dicho, siempre y cuando establezcamos las reglas del juego, quién determina qué productividad, cómo se mide la productividad
y de qué productividad estamos hablando, podría ser un elemento diferenciador en que yo no tendría ningún problema de discutir. Lo que no puede ser es que sea una sola parte la que decida qué es productivo, qué no es productivo, cuál es la productividad media, hasta dónde puede llegar la productividad, sin contar absolutamente con la otra parte, o sea, porque entonces seguramente estaríamos hablando de un juego absolutamente desigual e injusto. La productividad se tiene que medir pensando que somos iguales, empresarios y trabajadores, que tenemos que pesar lo mismo, que no porque los trabajadores queramos decidir el futuro de una empresa, pero sí podemos codecidir cómo la empresa tiene que funcionar para funcionar mejor, porque sin trabajadores no hay empresa y sin empresa no hay trabajadores. El día que entendamos que eso es así, y ojo, hay muchas empresas en España que hace ya mucho tiempo que han entendido que eso es así, y hay secciones sindicales y comités de empresa que llevan muchos años negociando elementos tan esenciales como el de la productividad en el seno de sus empresas. Bueno, pues estas son las empresas más productivas, más eficientes, con mayor grado de empleo, es decir, con mejores condiciones laborales. El salario bajo no es una condición de éxito para las empresas. La mayoría de las grandes empresas europeas ganan mucho más sus trabajadores que el salario medio español. No olvidemos que estamos prácticamente a la cola de los países de la UE en cuanto a nivel salarial en el seno de nuestras empresas, y eso desgraciadamente no nos hace más competitivos, más bien al contrario. Yo creo que tenemos un déficit de competitividad brutal frente a otras empresas. Por tanto, yo creo que democracia interna y participación directa de los trabajadores dentro de la empresa sería clave para el espaldarazo definitivo de nuestros sectores empresariales. Volviendo con el Congreso de Comisiones Obreras del próximo mes de abril, venimos además de un fin de semana de congresos también, en este caso en formaciones políticas, y aprovechando una de las frases más escuchadas en uno de ellos, en este caso el del Partido Popular, como decía su presidente Mariano Rajoy, que lo que funciona bien no hay que cambiarlo, sino continuar con ello. Hablando del proyecto que usted encarnaría en las comisiones obreras regionales, de lo que no funciona tan bien, de aquellas cuestiones que usted mismo haya podido comprobar durante todos estos años, que son susceptibles de pulirse, de ser mejores, ¿qué 2 o 3 cosas le gustaría pues renovar de alguna manera en ese sentido? Bueno, a mí lo que me ocurre es que yo me siento perfectamente integrado en el trabajo y en las decisiones que yo creo que acertadamente se han tomado en la región. O sea, yo formo parte de alguna manera del equipo de dirección que ha venido trabajando los últimos 12 años. Yo soy cómplice, además un cómplice feliz de serlo, ¿no?, de José Luis Gil en el conjunto de decisiones que se han tomado en los buenos y en los malos tiempos que nos ha tocado pasar. Pero yo creo que el que llega a una organización como Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha tiene la obligación de marcarse retos y de marcarse compromisos serios. Yo creo que cuando alguien llega tiene que intentar darle una sacudida muy fuerte a la organización. Yo creo que tiene que no olvidarse de lo que la organización es, lo que supone y lo que ha hecho, y por lo tanto tiene que tener una línea de continuidad. Yo quiero contar con la inmensa mayoría de las personas que están hoy en la dirección, quiero rodearme de ellos. Seguramente cambiaremos alguna pieza, cambiaremos alguna responsabilidad, pero yo quiero que la inmensa mayoría, por no decir casi todos los que están, sigan contando, pero creo que hay que intentar darle un nuevo impulso porque creo que estamos obligados a hacerlo. Incluso siendo muy atrevidos, tenemos que intentar hacerlo incluso mejor, aunque sé que eso va a ser harto complicado porque bueno, estamos hablando de alguien que tiene un prestigio absolutamente reconocido. Pero si no, no tendría sentido. O sea, llegar sin ilusión, sin ganas y sin pensar que tú vas a intentar dinamizar con un grupo de personas o una organización para conseguir mejorar, si cabe, las condiciones que hoy hay entre la gente, además con los retos que hay por delante que son difíciles, muy difíciles. No creo que el panorama para los trabajadores se vaya a aclarar en los próximos meses, ni siquiera en el próximo año, en los próximos 2 años, sino que estamos ante una situación todavía muy complicada. Pues hombre, plantearse que uno va a llegar para seguir un tran-tran o para vivir de las rentas de un trabajo bien hecho hasta ahora, creo que sería como para plantearse no presentarse y dejar que fuera otro con más ganas y con más ilusión quien afrontara ese reto. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Pues yo creo que no hay que cambiar nada, hay que dar un nuevo impulso al diálogo social con la administración. Yo creo que hay que exigirle a la Junta de Comunidades mayor celeridad en el conjunto de medidas que están encima de la mesa. Yo tengo que agradecer al presidente Page su primer movimiento. Yo creo que nada más acertado en esta región que el Plan Extraordinario de Empleo,
Yo creo que no había una necesidad mayor en esta comunidad autónoma que dar de comer a esas miles de familias que no podían comer literalmente, y por lo tanto todo mi respeto en ese sentido, aparte de sentirnos cómplices, porque es algo que se ha elaborado de manera conjunta entre comisiones y UGT y el gobierno regional fundamentalmente, pero bueno, yo creo que era un acierto, que era lo primero que había que hacer. Yo creo que hay que andar más deprisa en intentar dar la sanidad que los castellano-manchegos merecen. Todavía no la tenemos. Yo creo que pudimos aproximarnos, pero lamentablemente hace 4 años nos la desmantelaron en un pispás. Creo que hay que seguir avanzando en una educación que tiene necesariamente que seguir siendo de excelencia para nuestros niños, que hay que volver a abrir los centros que sea necesario abrir, que todos nuestros hijos, independientemente de su nivel de renta, tienen que tener el derecho a poder aspirar, si es que valen para ello, a poder tener unos estudios superiores. Y luego hay que centrarse en una formación profesional que definitivamente sea útil para la gente y bueno, pues recuperar, por ejemplo, la ley de dependencia que bueno, se ha llevado a tantas personas por delante. Yo creo que el deterioro de la ley de dependencia es consecuencia directa de los niveles de mortalidad de muchas personas mayores que han estado solas y que se han muerto en casa porque no había nadie que las atendiera. Yo creo que eso es algo absolutamente imperdonable. En definitiva, todo eso supone que Comisiones Obreras tiene la obligación de exigirle al Gobierno rapidez y presupuesto suficiente fundamentalmente para la gente. Yo creo que ahora no hay objetivo más claro, o no debería haberlo para los políticos, que pensar en las personas. Y en lo que se refiere a la patronal, pues yo creo que, como te comentaba hace un rato, es imperativo que la patronal y los sindicatos seamos capaces de ponernos de acuerdo en una hoja de ruta que marque la recuperación económica como el principal objetivo para la recuperación económica de todos. O sea, recuperar los salarios de la gente y hacer que las empresas vivan en dignidad, porque también hay muchas empresas que no son precisamente grandes empresas y que necesitan también del apoyo y del respaldo de las grandes organizaciones empresariales. Por lo tanto, diálogo social, culo de hierro, porque no hay que levantarse a la primera, hay que llegar hasta el final en ese sentido, pero tampoco descartar la movilización, porque, insisto, el miedo nunca ha sido capaz de mover nada en el mundo. Yo creo que lo que mueve el mundo es la valentía y el arrojo, ¿no? Con cabeza, pero sin arrugarse. Pocos regalos suelen caer del cielo, ciertamente. Pocos. Has señalado antes que se cumplen ya esos 3 mandatos en el caso de la Secretaría Provincial aquí en Albacete. Son muchos más de sindicalismo directo, y cualquiera que le conoce de todo este tiempo ha podido comprobar cómo este tipo de situaciones que nos acaba de enumerar y que es necesario solventar de una vez por todas en Castilla-La Mancha, pues han ido forjando a un Francisco de la Rosa sin pelos en la lengua, que ha hablado lo que ha sido necesario, sobre lo que ha sido necesario, de quién ha sido necesario y dónde haya sido necesario. Esto le ha acarreado pues tantos simpatizantes como detractores y muchas cosas que imagino la gente ni se pueda llegar a imaginar de situaciones pues problemáticas que haya podido tener usted en lo personal, pues dado ese ímpetu que siempre ha tenido para defender a la clase trabajadora. Ese bagaje de 12 años como en primera línea aquí a nivel sindical en la provincia de Albacete, ¿qué han cambiado de aquel Francisco de la Rosa? ¿Qué cree que le han aportado para ser ahora el secretario regional que a usted le gustaría ser y que tiene un listón muy alto en el que fijarse con José Luis Gil? Qué preguntas más difíciles me haces. No lo sé, yo creo que no tengo nada que ver con aquel chico que empezó el 2 de enero de 1992. No tengo nada que ver, yo creo que yo le debo gran parte de lo que soy. Si alguien tiene algo que agradecer al sindicato soy yo, ¿no? Yo creo que el sindicato me ha aportado las mayores satisfacciones y sobre todo, seguramente como dices tú, pues ha sido capaz de forjarme, no sé si bien o mal, ¿no? Pero sí imprimir un carácter en mí y hacerme pues estar si cabe más convencido de aquellas ideas un poco descabelladas que uno tiene cuando tiene 18, 20 o 25 años, ¿no? En ese sentido, todo se lo debo a este sindicato y la verdad es que el sindicato fundamentalmente lo que me ha enseñado es a dialogar, ¿no? Nada más lejos de lo que al principio uno puede imaginar, ¿no? Que el sindicato es simplemente un elemento
o un instrumento para el combate, para la lucha, para la movilización. Yo creo que lo que más ha hecho, lo que más hace todos los días el sindicato es justo lo contrario, ¿no? La negociación, la conciliación, el acuerdo. Haciendo cuentas, el otro día me salían aproximadamente, solo en Albacete, que de una manera u otra, por el sindicato pasan 100 personas todos los días, con un problema para realizar un curso, porque han sido despedidos, porque tienen un nuevo contrato, porque quieren informarse o asesorarse sobre su futuro, porque, en fin, centenares de preguntas y cuestiones que todos los días llegan al sindicato y que en una gran medida son resueltas, ¿no? Eso quiere decir que este sindicato es todavía un instrumento muy vivo, muy ágil y muy útil. En 25 años dan para mucho. Yo creo que efectivamente si quiera aspirar a ser secretario regional y asumir el reto de suceder a un muy brillante sindicalista, pues seguramente es porque el sindicato me lo ha puesto muy fácil, porque me ha enseñado un montón de cosas. Pero yo creo que quizá lo que más ha podido hacer es forjar un carácter mucho más sereno. Yo te puedo asegurar que... Pero ya no tiene esas mismas ideas descabelladas que decía con 18 años. Sin duda, yo creo que solo envejece el cuerpo, jamás la mente, ¿no? Yo tengo las mismas ideas descabelladas. Cuando digo descabelladas quiero decir atrevidas, muy atrevidas, ¿no? Yo creo que la revolución hay que hacerla todas las mañanas cuando uno se levanta, ¿no? La revolución no es solo meterse en una trinchera o coger las armas, ¿no? La revolución se hace todos los días en tu centro de trabajo o en el lugar en el que trabajas. Yo creo que trabajar con pasión es lo que ha movido el mundo. Yo creo que el mundo se puede mover desde un escaño hasta desde un puesto de trabajo, por muy humilde que pueda parecer. El sindicato tiene una labor muy, muy importante y aparte tiene un instrumento que te catapulta a muchos sitios. Yo, estando en el sindicato, he tenido la fortuna de poder hablar casi con todo el mundo, ¿no? Yo he tenido hasta la ocasión de dirigirme al rey diciéndole que él tiene la responsabilidad de exigirle a los políticos que mire por los trabajadores. Bueno, escucharme me escuchó, no sé a dónde llegaría, pero quiero decir, hasta eso me ha permitido el sindicato, ¿no? Poder llegar a instancias que seguramente a muchos ciudadanos les están vetadas, ¿no? O al propio presidente del gobierno, o al candidato a serlo, o a todos los presidentes de todas las patronales que han pasado por aquí. Yo creo que no hay que desaprovechar esa oportunidad de poder intentar mover las conciencias de la gente, ¿no? de los más poderosos. Yo creo que si el mundo ha avanzado es porque los trabajadores han ido consiguiendo derechos. Pensar que el mundo tiene que seguir bien o tiene que seguir cambiando hacia mejor, pensando que eso tiene que ir en detrimento de todos los derechos conquistados, es justo ir al contrario de la dirección acertada. Ninguna sociedad puede ser sana si sus trabajadores y trabajadoras no son dignos y viven con dignidad. Por lo tanto, tener este atril al que poder subirse y que hace que todo el mundo te escuche y te respete, pues tiene que servir como un instrumento. Yo ahora me voy a un escenario mucho más grande, con un aforo mucho mayor, con muchas más complicaciones, pero tengo la experiencia que me ha dado estar 12 años aquí, asumiendo una responsabilidad y contando con el apoyo de mucha gente. Y bueno, pues luego también lo que me han enseñado los diferentes alcaldes. Yo jamás olvidaré la labor pedagógica que en mí hizo Manuel Pérez Castel. Yo creo que uno de los más brillantes alcaldes que ha tenido este país, sin lugar a dudas, ¿no? O lo que de alguna manera me ha podido servir, la forma de moverse, a veces acertada y otras no tanto, pero sí cómplice a veces que ha podido tener el propio Artemio y yo, llegando a algunos acuerdos, algunos atrevidos, que hemos sido capaces de forjar él y yo. Es decir, yo creo que uno aprende de toda la gente que le rodea y fundamentalmente quien más me ha enseñado ha sido la gente, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras que además me han dicho, oye, tú estás ahí y como estás ahí te toca moverte y estar. Y yo me he sentido orgulloso de representar a los trabajadores y de sentir su impulso y su empuje, porque yo me voy a Toledo y además me siento castellano-manchego, pero yo jamás renegaré de mi tierra porque soy albaceteño hasta la médula y todo lo que soy pues se lo debo a ellos, ¿no? ¿Cómo sería ese periplo hacia Toledo, sabiendo que en Albacete se queda alguien como Carmen Juste, que además presenta ya su candidatura? Pues mucha tranquilidad, porque yo creo que una de las grandes preocupaciones cuando alguien se va es la de que la organización no se resienta y, si es posible, que funcione mucho mejor que cuando está uno, ¿no? Yo creo que Carmen supone un cambio generacional. Carmen es mucho más hábil e inteligente que yo.
no solo porque sea mujer, que además eso siempre es un valor añadido. Sería la primera, ¿no? Bueno, eso es algo que también me hace una tremenda ilusión y la verdad es que me gustaría que la audiencia entendiera que no es simplemente un gesto para quedar bien. Yo creo que Albacete también necesitaba un cambio en ese sentido. Yo creo que perseguir la igualdad, pues fundamentalmente también pasa porque demos el relevo también a las mujeres, porque es muy difícil llegar a ser iguales si en nuestra propia organización no somos capaces de marcarnos ese reto, ¿no? Que sea una mujer y que además tenga un bagaje. Carmen no llegó ayer al sindicato, sino que ya tiene una experiencia y un trabajo encima de sus espaldas importante. Tranquilidad, porque además sé que se va a dejar la piel por esto y que va a trabajar todos los días y que aparte va a ser capaz de conciliarlo con todo, ¿no? En su vida, como ha hecho hasta ahora, porque, insisto, ya lleva mucho tiempo dedicándole muchas horas al sindicalismo. Entonces, pues uno, marchándose a Castilla-La Mancha o marchándose a su casa, pues tiene la tranquilidad de saber que, bueno, pues Carmen es una buena apuesta, que aparte no solo cuenta con mi apoyo, que lo tiene de manera incondicional, sino que también cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de su gente, de sus compañeros, de la gente de Albacete. Y eso a ella se lo va a hacer más fácil, pero también va a hacer que todo eso dé sus frutos. Y estoy seguro de que Albacete tendrá un impulso positivo con la inclusión de nueva gente. Hay que cambiar generacionalmente, hay que cambiar en las ideas, en las formas de hacer las cosas, y este sindicato solo puede sobrevivir si es capaz de generarse y de regenerarse periódicamente. Francisco de la Rosa, un placer como siempre conversar con usted y sobre todo pues avisarle de que estaremos como siempre muy pendientes de cuáles son sus pasos, sea donde sea, y sobre todo con mucho mayor interés si es desde Toledo, trabajando por el bien de los trabajadores de toda la comunidad autónoma, que seguro tendrá un buen horizonte de esa manera. Bueno, confiemos que sí. Yo también quiero que sepáis que contáis conmigo para lo que sea necesario, que siempre me he sentido querido por vosotros y que, bueno, pues está bien eso de sentarse al final del día un ratito para ver cuál es la última tertulia que ha hecho la Cerca, la última entrevista, porque es una manera buena y objetiva además, de informarse. Con muchos tintes últimamente de comisiones obreras. Sí, os estáis haciendo un poco rojos de más, no sé yo. Bueno, no sé si nos hacemos o no nos hacemos. Bien, lo dejamos ahí. O éramos. Francisco de la Rosa, como digo, un placer. Le seguimos y sobre todo continuamos en esa admiración constante. Sobre todo en este año especial, que como bien sitúa un poco esos programas que hemos dedicado desde aquí, pues 2017 es un año, pues eso, entrañable para las comisiones obreras de Castilla-La Mancha también, desde el ámbito nacional, pero se cumplían 40 años, se cumplen de esa formación más o menos oficial de las comisiones obreras, que fue en enero de hace 40 años, 4 décadas nada más nada menos, y creo que sería una manera pues interesante llegar a ese mes de abril pues con este nuevo gesto que supondría llevar esas ideas atractivas que usted decía, descabelladas pero forjadas con el diálogo, pues hasta la esfera sindical de Castilla-La Mancha. Así que estaremos en ello siguiéndolo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí nuestra conversación con Francisco de la Rosa, candidato, como saben ya, a la Secretaría General Regional de las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, después de 12 años siendo la cabeza visible del sindicato aquí en la provincia de Albacete. Sin más, ya saben que pueden escucharle las veces que deseen a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego.